Contarles que es la familia silvagropecuaria, seguimos trabajando juntos y agradecer muchísimo en todos estos días de combate al fuego y que sigue el combate. El Biobío, la zona del Gran Concepción, lamentablemente siguen habiendo nuevos incendios y por eso estamos en alerta y seguimos llamando a la corresponsabilidad y que los criminales que andan provocando incendios sean castigados y perseguidos como una tarea fundamental. Lo segundo es, vamos a consensuar diagnóstico, pero vamos a su vez buscar el máximo de consenso del sector para elementos muy fundamentales que tienen que ver con muchas lecciones del 2017 y de estos años que se puedan convertir también en normas legislativas. En general la industria ha cumplido protocolos que surgieron en el manejo de los bosques y las nuevas plantaciones, pero no todos los actores muchas veces brechas con los pequeños que requieren ser convertidas en ley. El Ministerio de la Vivienda ha pedido este tema del interfaz urbano-rural y también lo vamos a abordar y conversar de manera amplia buscando acuerdos. Pero lo otro que fue fundamental en la reunión, y estamos en diálogo con Hacienda, es la afectación del sector que es fundamental para Chile. Acá está Corma, que son la gran empresa maderera, está también la Pymemat, que es la que surte de madera, aserradero, y que muchos de ellos son medianos y propietarios de bosque que fue afectado, tanto del Maule, del Biobío, de todas las regiones, también halcones en O'Higgins, pues ahí ha crecido todo un clúster ahí en una comuna muy pobre cerca de Pichilemu, han crecido gracias a la madera. Y el país requiere madera. Está también la asociación de la biomasa. La principal matriz de uso de energía en los hogares en Chile viene de los bosques, ¿no? Lo hemos dicho hasta el cansancio. El centro sur, ¿para qué decir? Se calefacciona y también cocina con biomasa. Necesitamos la biomasa para el pele, necesitamos la construcción de casas en madera. Entonces este es un sector muy golpeado. También el bosque nativo. Acá está presente el presidente de la Asociación de Bosque Nativo y vamos a buscar los acuerdos para que todo este sector. Y esto requiere apoyo, requiere ser parte de la reconstrucción. Y lamentamos informar que son más de 5.000 los pequeños y medianos propietarios de bosques que fueron afectados, de plantaciones, bosque mixto, gente que hace agroforestería. Es un daño enorme que ha causado esta constelación de incendios. Y finalmente, como ministro, alegrarnos de la presencia en Biobío hace algunos días del fiscal nacional, y llamar a la máxima proactividad para investigar y perseguir a quienes provocan incendios en forma intencional o por grave negligencia. Sobre las cifras vamos a trabajar en conjunto para objetivar lo que es presunción, lo que comprueba CONAF, lo que investiga, valga la redundancia, investigaciones, qué pasa con los condenados, qué pasa con los tribunales y después de que la Fiscalía los formaliza, esos datos duros, esperemos 15 días y vamos a buscar cooperación público-privada para objetivarlo al máximo, por cierto, con Interior. No, hay brecha evidente. El país necesita acuerdos sólidos en materia de la integralidad de incendios, desde roles de distintas instituciones, corresponsabilidad, como los planes de manejo de prevención de incendios que CONAF entrega a los municipios tienen los recursos y las herramientas para obligar en los periurbanos a limpiar terreno, a que esté el pasto a 10 centímetros máximo, cómo logramos que también los pequeños cumplan los protocolos de cortafuego, cómo los brigadistas forestales, una parte de ellos tienen contratos anuales para también contribuir en cortafuego, entre otras materias que estamos analizando con el mejor de los ánimos para que no nos... Es muy importante de nosotros mismos que exista una comisión investigadora, que con la altura de mira permita objetivar
brechas y desafíos nacionales. Pero en paralelo, este gobierno, el gobierno del presidente Boric, quiere avanzar. Así como avanzamos en la ley contra el robo de madera, ya ha habido avances, queremos como sector silvoagropecuario y como ministerio que avancemos también en el combate estructural de los incendios, en la prevención y en la persecución, insistimos, a quienes los provocan. Hemos tenido una conversación muy constructiva, muy franca, con el ministro de Agricultura, las autoridades de CONAF y los otros organismos del ministerio, con todos los gremios forestales. Porque primero, la emergencia no ha terminado. Al día de hoy tenemos 32 incendios nuevos en las regiones del Biobío, Araucanía, con olas de calor, con altas temperaturas, con viento, y que por lo tanto estamos todavía en el frente de combate de incendios. Combate de incendios que ha estado marcado esta temporada por temas de seguridad. No hay que esconder aquello, hay que colocar el diagnóstico arriba de la mesa. Tenemos una afectación de seguridad en la zona sur que está directamente relacionado con este aumento explosivo de la superficie afectada por los incendios. 8 veces el estándar de incendio que teníamos después de reorganizarnos como país del 2017. Por lo tanto, el país merece una explicación y nos alegramos que los anuncios que hace el ministro de definir también al interior del Ejecutivo, con participación del mundo privado, una comisión que arroje conclusiones de un diagnóstico en común. Solo a partir de un diagnóstico compartido podremos tomar acciones efectivas para que esto no se vuelva a repetir nunca más. 26 personas fallecidas, 2.500 viviendas destruidas, 440.000 hectáreas afectadas. Es una situación que el país no puede tolerar como un desarrollo futuro. Al mismo tiempo estamos proyectando las acciones junto con el combate de reconstrucción. La afectación social de este delicado tejido rural ha sido inmensa. Como sector forestal, como Mundo de la Madera, le hemos propuesto al ministro 15 acciones para que en colaboración del mundo público y privado vayamos a un nuevo ordenamiento territorial, a proteger a la población de una nueva emergencia ambiental. Con las quemas, con las cenizas, se provoca una impermeabilización de los suelos que provocará aluviones al momento de las lluvias si no se hacen las obras civiles para poder defender tanto a los centros poblados como también a los cursos de agua y al abastecimiento de agua potable. Por lo tanto, junto con la emergencia de incendios tenemos que responder eficazmente a la emergencia habitacional. Un nuevo plan de ordenamiento rural con todos los actores involucrados y proponer soluciones de vivienda definitiva que satisfagan el estándar que merecen estos nuevos centros poblados del mundo rural. Por lo tanto, atendamos la emergencia, concentrémonos en un diagnóstico en común y seamos efectivos en una acción público-privada por una reconstrucción que genere un mejor estándar del mundo rural que el que teníamos antes de esta tragedia. Estas 15 se reúnen en 2 grandes pilares. Primero, el ordenamiento territorial y el manejo de las condiciones del suelo. Tenemos que imaginarnos de que un suelo, una ladera que tenía antes un bosque y que hoy día es solo cenizas, es un riesgo inminente de aluviones cuando inicien las lluvias. Y por lo tanto, reconducir los cursos de agua, reponer las obras de arte, reponer los puentes, reparar los caminos, entrega seguridad a la población y sitios seguros donde reconstruir. Entonces, primero, atender la emergencia ambiental. Y segundo, hacernos cargo de la emergencia social y dotar de vivienda, de caminos de acceso seguro, de conectividad eléctrica, de conectividad digital, para que estas comunidades rurales puedan, entre otros, recibir los avisos de emergencia por sus celulares porque tienen conexión, tener seguridad de la conexión eléctrica para estar informados y viviendas seguras donde poder localizarse. Un pilar entonces de la emergencia ambiental y un segundo pilar de la emergencia social. ¿Cuáles son las expectativas también que ustedes tienen de esta conversación? Que claro, comienza hoy día, esto se podría denominar como una primera reunión que se tiene para conversar de alguna forma cuáles son las soluciones que se puede tener a esta catástrofe terrible, pero cuáles son las expectativas que ustedes tienen también de esta conversación, no solamente en materia de social y emergencia, sino que también de los responsables de los incendios intencionales y de la violencia que se ejerce también en estas zonas con los incendios forestales. Claro, lo primero que es en un brevísimo plazo arribar a este diagnóstico en común.
no podemos pasarnos en diagnósticos y en comisiones, sino que en el brevísimo plazo, y para eso que cada uno de los actores coloque todos los antecedentes sobre la mesa. Nosotros llevamos 731 denuncias y querellas a la Fiscalía Nacional, avalados por 1.300 incendios intencionales reportados como tales por brigadistas expertos, 550 incendios intencionales reportados por brigadistas CONAF, 650 por brigadistas de las empresas que han sido entrenados por CONAF para hacer esa labor. Y por lo tanto, tenemos evidencia que aportar, hay antecedentes que tiene que llevar Fiscalía para que finalmente lleven tribunales, para llegar rápidamente a un diagnóstico y que coloque sobre la mesa las cuestiones de seguridad y al mismo tiempo las situaciones sobre ordenamiento territorial, ordenamiento rural, que tenemos que trabajar a futuro para brindar seguridad a la población. Juan José, ¿debe prorrogarse la zona de catástrofe? Sí, absolutamente. Estamos viviendo la emergencia. La ampliación del decreto de estado de catástrofe tiene dos efectos. Primero, el de poder dar cobertura territorial e evitar con ello los incendios intencionales. Y segundo, facilitar a los organismos locales para trabajar la emergencia. Dentro del estado de catástrofe se facilita, se rebajan los estándares de la burocracia estatal y los vecinos pueden recibir su ayuda de manera mucho más oportuna. En ese sentido, el diputado Monsalve dijo que se va a evaluar cuando tengan más antecedentes del tema de la prórroga. ¿Se van a reunir en las proximidades con él el próximo tiempo para lograr entregar estos antecedentes al ministro? Hemos trabajado de manera muy cercana con el subsecretario del Interior y con la ministra del Interior en la mesa COGRIT y con todas las autoridades, y en esa instancia hemos manifestado claramente las condiciones que representa el decreto de estado de catástrofe. Representa la capacidad de cobertura territorial para evitar incendios y representa la oportunidad de agilizar el trámite de la burocracia del Estado para que los vecinos reciban con mucho más prontitud. Digamos, hay un reclamo sentido de las comunidades locales de la lentitud en la reacción y creemos que el decreto de estado de catástrofe facilita el de poder llegar de manera oportuna con esas ayudas. Disculpe, algo que causó discrepancia en algún momento fue esta conversación que surgió por el posible royalty forestal. Yo sé que esto causó el royalty forestal. Sí. Si esto, el tema se abordó, si quedó atrás, ¿cuál es la situación actual de este tema que en algún momento causó discrepancia? Claro, el royalty forestal nosotros vemos que es una conversación, digamos, y esto es una discusión superada. La ministra del Interior entregó los argumentos técnicos y políticos por aquello. Un royalty se aplica sobre recursos del Estado no renovables, típicamente los recursos de la minería. El subsuelo es de todos los chilenos y por lo tanto es justo que el Estado reciba un beneficio por una explotación que no es renovable. Aplicar a aquello a cultivos que mejoran las condiciones del suelo y que es una inversión que tiene este impacto social, productiva para el país, no tiene justificación técnica, ni menos el aval político del programa del actual gobierno. No sé si entendí bien lo que usted mencionó antes, pero dijo algo respecto a una llegada tardía, de alguna forma es como una crítica al gobierno, no sé si entendí bien ese punto, si me puede repetir. Estamos viendo una emergencia social que requiere la máxima agilidad para poder llegar con la ayuda de las viviendas de emergencia, de la infraestructura, y por lo tanto el Estado siempre es lento para actuar y el decreto de estado de excepción permite agilizar aquello. Estamos viviendo en un clima de emergencia y por lo tanto las decisiones tienen que ser tomadas en el acto y facilitar la figura administrativa. Nos hemos reunido con la delegada presidencial para la reconstrucción, Paulina Zabal. Hemos colocado a la disposición de todo el sector forestal y del mundo de la madera para colaborar. Hay instituciones como Primemat que ha colocado a disposición del Estado 300 viviendas de emergencia. Por lo tanto, están todas las capacidades, pero para ello se requiere actuar en un clima de emergencia. Tener el decreto de excepción permite llegar con mayor agilidad y con mayor rapidez a una respuesta necesaria y efectiva que requieren los vecinos que hoy día están viviendo una cierta condición de desamparo. Ustedes también, de cierta forma, mucho se habla también en estas conversaciones de las corresponsabilidades que hay al respecto. ¿Ustedes también están dispuestos a aceptar estas corresponsabilidades en este trabajo conjunto? Cuando hay 26 personas fallecidas, 2.500 viviendas destruidas, todos podríamos haberlo hecho mejor. Y por lo tanto, cuando hablamos de el mundo de la madera, el sector de bosques en Chile, detrás de ese mundo del bosque hay 114.000 propietarios. El 70% del bosque de plantaciones tiene una certificación que hace que el bosque sea equivalente al de Austria, al de Canadá o al de Nueva Zelanda. Pero hay una brecha de un 30% de mejora
en el sector forestal radicado, especialmente en el mundo pyme, y por lo tanto las políticas públicas son fundamentales. Y no dejemos atrás las 90.000 propietarios de bosque nativo. Solo 2 veces en la historia de Chile se han quemado más plantaciones que bosque nativo, el 2017 y ahora. Porque la capacidad del pequeño propietario de bosque nativo de hacer cortafuegos, de dejar distancias contra centros poblados, es muy escasa, y por lo tanto la aplicación de políticas públicas, esfuerzos colaborativos entre el mundo público y privado, tenemos que salir con un sector forestal fortalecido, con una gran base de consenso político y social para proyectar un nuevo ciclo forestal que sea sustentable, resiliente y al mismo tiempo entregue protección a los vecinos del mundo rural. Ministro, ¿se van a volver a reunir con Corma? ¿Va a haber algún tipo de trabajo con...? Nosotros tenemos convocado, y nos vamos a reunir en el Palacio de la Moneda, al Consejo de Política Forestal el próximo martes, para seguir avanzando con 2 tiempos. Estamos aún en combate de incendio, insistimos, y está la reconstrucción. Y la ayuda y cómo articulamos recursos convergentes, porque siempre se tiene que buscar aportes, estamos en diálogo con los gobiernos regionales, y es muy importante tener la materialidad. Y segundo, va a haber también proyectos. El país hubo toneladas de paper, de recomendaciones, de diagnóstico el 2017 y no se tradujo, insistimos, en transformaciones. Algo que connotaba muy bien Juan José Ugarte tiene que ver con ordenamiento territorial y ahora intervención, trabajo proactivo de inmediato. Entonces nosotros estamos trabajando con vivienda, porque fue un clamor del sur, los temas de interfaz urbano-rural. Estamos también trabajando en algo que hay un gran consenso de política forestal, que es los sistemas mixtos, la agroforestería, cómo logramos también combinar zonas de mitigación, y vamos a buscar acuerdos, pero hoy día lo más urgente es seguir en el combate y ver que esta, como ha dicho el presidente, que esta reconstrucción económica sea tomando los estándares. O sea, acá está Fernando Roseló de PYMEMAT, entre otros actores, y tenemos que lograr que los pequeños y medianos también vayan a este modelo mixto. Nosotros tenemos como ministerio algo que vamos a discutir, este 70-30, que 70 es la plantación, pero el 30 restante tiene que ser cortafuego, tiene que ser pastura, tiene que ser, en nuestra opinión, también el asegurar los cursos de agua. Tenemos que buscar un gran acuerdo para nuestro sector silvoagropecuario sustentable, como ya lo es en muchos sentidos, pero tiene que ser aún más fuerte y resiliente, tanto al cambio climático como a estas bandas de criminales que andan provocando incendios. Ministro, una pequeña pregunta. ¿En esta reunión del próximo martes podría estar presente también el ministro de Vivienda, algún otro ministro también? Sí, puede ser. Hay muchos temas intersectoriales con el Ministerio de Obras Públicas, es muy importante vialidad, es muy importante vivienda y, por cierto, es muy importante economía y hacienda. Necesitamos reconstrucción, necesitamos apoyo a la PYMEMAT, así que vamos a estar ahí en diálogo. Ministro, sobre